Aló, aló. Inicio con la sesión de ciencia de datos de esta tarde. Es un gusto presentar al profesor William Alberto Funes Izaguirre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Honduras, con el título de la ponencia Analysis of the Forest Prosperity to Migrate in Honduras Using Machine Learning Methods. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar por acá. Hoy vengo a presentarles un trabajo que hicimos en conjunto con World Vision Honduras de un nuevo programa que se llama SAT-M, la parte regional de Centroamérica, que es Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, es un nuevo proyecto que está analizando la propensión forzada de la migración. En este caso, esta parte o esta investigación solo es en Honduras, ¿verdad? Pero el proyecto se está extendiendo, como se lo mencionaba, a la parte de Guatemala y El Salvador y busca toda la parte de Centroamérica. Entonces, para esto estamos utilizando métodos de Machine Learning. Y tengo que mencionar a una persona que fue muy importante o es muy importante para este trabajo, que es mi colega Henry Ocampo, que no pudo venir por cuestiones personales, pero estoy muy agradecido con él por estar colaborando conmigo en este proyecto. Entonces, parte del contenido, voy a mencionar la motivación de este proyecto, describir y voy a dar una descripción de la base de datos de lo que es el SAT-M, los objetivos y resultados que se obtuvieron, y yo pongo parte, ¿verdad? Parte 1, 2, 3, 4 y 5, pero realmente fueron avances que se obtuvieron en este proyecto y las conclusiones y trabajos futuros que se piensan realizar en este trabajo en sí. La motivación, World Vision capta encuestas o datos, como lo mencioné, a nivel centroamericano. Entonces ellos nos contactaron a mi colega y a mí que si podíamos hacer un análisis de factibilidad o exploratorio de la base de datos que ellos tenían, ¿verdad? A nivel, voy a decirlo así, como un histograma de muchos años, con encuestas de nivel migratorio o migración forzada, porque uno puede migrar, ya sea a estudiar o a nivel de gusto, pero la migración puede ser de manera forzada por cuestiones socioeconómicas o de delincuencia. Sabemos que en los países de Centroamérica ocurre de manera muy fuerte. Entonces, esa es una de las causas más importantes, ¿verdad? Que va en la parte número 1. Y luego ellos crearon un sistema de alerta temprana migratoria, ¿verdad? Que se divide en 3 fases, que es cuando las personas no tienen como esa necesidad de emigrar, que están como digamos, en verde, se categoriza en colores. La segunda sería categorización amarilla, que están, digamos, con una propensión a migrar, y la roja es cuando ya ellos tomaron la decisión de migrar y ya no se puede hacer nada. Y la parte 3 es cuando nosotros ya vimos la posibilidad de utilizar estos métodos y ya hicimos una indagación de utilizar nuestras herramientas, digamos, con el expertise que tenemos, y espero no sonar como con ego así, pero vimos que se podía utilizar el análisis de datos, machine learning, regresión logística y PCA, y era una de las preguntas que le quería hacer al profesor Javier en la charla anterior, árbol de decisión y redes neuronales, ¿verdad? Entonces, lo primero, tomamos la base de datos hasta el año 2019 que tenía World Vision, después la fuimos retroalimentando hasta el 2023, ¿verdad? Donde esta tiene variables discretas, dicotómicas y politómicas. El número de variables que se tienen son 89, donde esta realiza encuestas del sexo de la persona, las condiciones en las que vive, el número de hijos que tiene, etcétera, ¿verdad? Son 89 preguntas. Hay preguntas que no se pueden mencionar o tampoco a nosotros nos las pueden dar porque son preguntas anonimizadas en sí. Entonces, ahí son preguntas realmente sensibles. El número de registros que tuvimos o al que nos dieron acceso fueron, digamos, de 11.555 registros. Entonces, la primera parte o el primer avance que hicimos nosotros fue un análisis exploratorio. Este análisis exploratorio fue el reconocimiento
cualitativo y cuantitativo de estas variables. Hicimos un cálculo estadístico descriptivo, un balance de las variables categóricas, ¿verdad? Esto es bien importante porque las variables que se tienen son categóricas. Entonces, era una de las preguntas que le iba a hacer. Y más adelante voy a mencionar eso, cómo transformar esas variables a variables reales y después poder transformarlas a otro tipo de variables para bajarle la dimensión. Y ese fue uno de los trabajos que nosotros tuvimos bastante importancia y estuvimos pensando cómo hacer esa parte. El proceso o el procesamiento de la base de datos para unificar los datos en una sola base. Perdón. La selección de las variables predictoras también, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, los resultados. Hizo un resumen descriptivo de las variables. Esto en base a estadísticos descriptivos, la distribución de frecuencia, los balances en variables categóricas, como lo mencionaba, y recordemos que se pueden obtener 89 variables, pero no todas van a ser necesarias para la predicción del índice de la propensión a migrar. O sea, de todas las 89 no, espero que tampoco suene mal, no todas van a ser necesarias, unas se van a tener que desechar, ¿verdad? Entonces, de esas son 62, nos van a servir para el índice de la propensión a migrar. Entonces, hizo una eliminación de registros porque también hay registros que son duplicables, o sea, en las encuestas se vuelven a repetir, ¿verdad? En sí. Entonces, o hay registros que son atípicos o faltan, o hay encuestas en blanco, y eso se tuvo que verificar en sí. Entonces, ya haciendo esta parte, se tuvo un número de 11.489 registros, donde ya realizando esta parte, tuvimos en propensión baja, que en verde lo que les mencionaba, 6.819 registros, en media 4.592 registros y en alta 144 registros. Luego en la parte 2, en el avance 2, se hizo un análisis de dependencia. Este análisis de dependencia entre las variables predictoras y las variables de respuesta. Se hizo pruebas de hipótesis para inferir la dependencia de esta variable. La medición de la fuerza de dependencia, la identificación de variables de dependencia y la propuesta de la variable predictora. Entonces, con esto se hizo un resumen descriptivo de variables, tablas de contingencia, gráficos de barra comparativos. Entonces, con toda la información que se tiene, todavía se puede sacar información muy útil. Aquí se puso un ejemplo con datos que podemos mostrar aquí, ¿verdad? Como les menciono, hay datos anonimizados que no se pueden mostrar. Por ejemplo, el estado civil. ¿Cuántas personas, digamos, se puede sacar que son casadas, divorciadas, o mujeres que el marido las deja y por decisiones así se tienen que ir en caravanas con sus hijos? Se pueden sacar muchos datos de ese tipo que son muy importantes y que pueden sacar resultados relevantes que uno puede decir, ah, por eso estas personas están migrando. Entonces, se hicieron pruebas de hipótesis de chi cuadrado, cálculos de eficiencia de contingencia y de media de Kramer, variables de dependencia. Entonces, aquí están valores que se obtuvieron, variables de dependencia 19, variables con baja dependencia 34, variables no dependientes 9 y la propuesta final para variables predictoras, ya haciendo como ese barrido de eliminación, son 49 en este caso, miren, lo que teníamos en el primer avance. Luego de esto se hace una visualización, que esta es muy importante, porque con esta visualización es como que yo tengo este grupo de personas, ¿verdad? Entonces yo diga, aquí tengo 50 personas, pero yo digo, ¿cuántas son hombres? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son de la tercera edad? Y así sucesivamente. Entonces, para esto, creo que aquí me pasé. Para esto, como les mencionaba, tenemos variables categóricas. Entonces, aquí se hizo un proceso de red neuronal y embedding para transformarla en variables reales, ¿verdad? Y se hizo una transformación como un tipo de maquinaria, ¿verdad? Para transformar los datos, que era parte como lo que hizo el profesor Javier. Entonces, estos datos se pasan a, que era parte de la pregunta que le hizo el profesor Freddy ayer, ¿verdad? Aumenta la dimensión y después de aumentarla con PCA, el análisis de componentes principales, bajamos la dimensión para poder tener una mejor visualización de los datos en baja, alta y media.
Aquí se ve como un conglomerado de datos y no podemos visualizar bien si está funcionando de manera óptima esta técnica, ¿verdad? Pero aquí sí. Entonces, desde aquí podemos notar que tiene como, los datos se suelen separar de una buena manera, por decirlo de cierta forma, donde vemos la separación entre la baja propensión, la media propensión y la alta propensión, ¿verdad? Obviamente, va a haber ciertos datos que se pueden mezclar, ¿verdad? Entonces, PCA nos puede ayudar con esto. Hay un cierto tipo de correlación. Entonces, para esto vamos al avance 4, la propuesta de los métodos de Machine Learning. Una definición de los indicadores que miden, el desempeño de los métodos, perdón, de los modelos, la descripción de los modelos, la selección de las variables predictoras para cada modelo, la estimación de los valores mínimos en los indicadores de desempeño de los modelos, y aquí algo parecido a lo anterior, ¿verdad? Tomamos los datos del SATM, hacemos el embedding, ¿verdad? Y transformamos los datos, usamos la red neuronal artificial y obtenemos los datos del IPM, el índice de propensión a migrar, ¿verdad? Con los valores de probabilidad. Entonces, vamos a tener unos valores de prueba, unos valores de validación y los valores de entrenamiento en sí. Entonces, esta es una pequeña tabla de los valores que se obtuvieron y los modelos de Machine Learning propuestos por nosotros, ¿verdad? La regresión logística, árboles de decisión y redes neuronales. Entonces, aquí hay unas métricas con base a los datos que obtuvimos y los valores que se obtuvieron. Con F1 Score se obtuvieron estos valores para cada uno de los modelos propuestos que les acabo de mencionar. Con la exactitud se tienen estos valores de aquí. Con AucerRock se tienen estos valores. Nosotros habíamos estimado, digamos, el 0.9 para cada uno de ellos, ¿verdad? Y creo que AucerRock habíamos estimado un valor más bajo, pero realmente funcionó mejor de lo que nosotros habíamos propuesto. Entonces, realmente estos tres funcionan muy bien con base a lo que nosotros habíamos propuesto en la investigación que habíamos hecho de manera como empírica, ¿verdad? Pero funciona muy, muy bien. Y hicimos matrices de confusión, es decir, que predice, o sea, para la propensión baja, 1289 datos, ¿verdad? Y obviamente se confunde en 68 datos, ¿verdad? Que está en moderada, que sería media. Y aquí, si no estuviera teniendo una buena predicción, tirara algunos o varios valores de propensión alta, pero miren que no tira ninguno. Entonces, está teniendo una buena predicción este tipo de modelo que es la regresión logística. Y de igual forma, si lo vemos aquí en el último renglón, no tira ninguno. Entonces, solo se está equivocando en la moderada y tira un dato nada más. Y aquí calcula 28 en la propensión alta. Y aquí calcula 843 en la moderada y tira 35 y 35 en los otros dos restantes, ¿verdad? Y de igual forma, en el árbol de decisión, no, digamos que no confunde los valores para los extremos, ¿verdad? Y de igual forma para los modelos de red neuronal, ¿verdad? Entonces, la referencia creo que no se agregó. Bueno, entonces lo que seguiría es agregar la parte regional, o sea, más el conglomerado de datos de la parte regional de Guatemala y El Salvador, y hacer este procedimiento para que los datos se consoliden, ¿verdad? Y esto fue como un tipo de prueba para saber si funcionaba la aplicación de los métodos de red neuronal en la migración forzada. Y hay otro tipo de datos anonimizadas que tiene más datos. Entonces, es aplicarlo y hacer todo este tipo de pruebas que les acabo de indicar. Entonces, estas son unas bibliografías y muchas gracias. Como dicen aquí, pura vida. Gracias, William. ¿Preguntas? Sí, tengo dos.
Gracias, buenas tardes. Respecto a las categorías de vulnerabilidad a la migración, lo que son la baja, la mediana y la alta, el de la matriz de confusión, ¿se llegó a considerar en algún momento alguna técnica de sobremuestreo o submuestreo para evitar que alguna de las categorías quedara sobrerepresentada y algunas otras, como, o sea, evitar como el nivel de confusión? Te seré sincero, no, pero es una muy buena pregunta. Muchas gracias. Hola William, otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Pone la matriz de confusión del modelo de regresión logística. Ok. Eh, ¿Cómo hiciste para establecer los umbrales de clasificación? O sea, eh, tú- eh, a ver, la respuesta de la regresión logística te da entre 0 y 1. Eh, ¿Cómo estableciste para los umbrales de que clasificarlo como alta, como moderada o Ajá. como... Ah, World Vision tiene, digamos, un umbral que le da a cada propensión, ¿verdad? Digamos, cuando es propensión baja, cuando es propensión alta y cuando es propensión media. Entonces nosotros establecimos o nos guiamos por ese rango. Entonces, con base a ese rango, nosotros seguimos ese, sí, ese rango en sí, ¿verdad? Para no tampoco nosotros crear nuestro propio rango. Entonces seguimos esa metodología porque ellos recolectaban esa encuesta con base a ese rango. O sea, nosotros también, luego lo que te digo, la base regional, si eso falla, tendríamos que ver qué sucede para poder dar alguna, ¿cómo sería la palabra? Eh, algún juicio con base a eso. ok. Y tenía otra pregunta. Que al final, ¿qué criterios utilizaste para elegir tus variables regresoras? Que, o sea, ¿cuáles son los X y que tomaste para Esa parte creo que le eso? hizo Henry. ¿No? Esa Ah, parte le hizo Henry. ok. Ujú. Bueno, dale. Dale, Gracias. dale. Sí, tengo curiosidades a ver cuáles fueron los indicadores que rechazó el análisis componente principal. Cuando hiciste la reducción, menciónanos algunos, por favor, Sí, si te acuerdas. sí, hay algunos, por ejemplo, para mencionarte, hay indicadores que son importantes como el sexo, ¿verdad? Si es hombre o mujer, entonces se le da un determinado peso. Si es hombre, tiene más peso que la mujer para migrar. Y hay indicadores que se miden o que se hacen encuesta como de qué es el piso del hogar de las personas, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces eso se descarta. Entonces, y hay cierto tipo de indicadores así que se descartan porque no tienen ninguna como relevancia, por decirlo, cierto tipo de forma que, para dar ese ejemplo así. Entonces, hay otros que son muy fuertes. Voy a dar uno, ¿verdad? Que sí es muy fuerte, que si tiene un familiar en los Estados Unidos. Entonces, ese solo con verlo tiene mucho peso, porque si tiene un familiar, indica que puede que le diga, venite, yo te ayudo. Entonces, ese tiene un peso muy fuerte. Gracias. Tal vez esa era mi consulta. Deben existir, o tal vez lo que uno ve de antemano es que deben existir variables muy marcadas que me determinan a mí un nivel alto, medio o bajo, porque veo que la matriz no se confunde. Es decir, el momento de predecir lo hace con gran exactitud, tanto global como en cada una de las categorías. Entonces, ahora a uno le dan inicios de que deben haber variables detonantes muy fuertes que me separan muy bien esas categorías. Tal vez es como lo que uno interpreta de la matriz de confusión, ¿verdad?
Vamos a ver si entendí, William. Tenés un conjunto de datos, una serie de datos, ¿verdad? De varios miles, y 11,000 y pico con 89 descriptores. Lo redujeron a 11,489 y 62 descriptores a priori, es decir, esa reducción de descriptores fue por un criterio, no Esa, por algún método. esa reducción fue porque habían datos o que se repetían o que estaban en blanco. Ok. Y luego hay un proceso de 3 etapas, primero con redes neuronales, segundo con ACP y tercero con algún método de discriminación tipo regresión logística, árboles de decisión o de nuevo redes neuronales. Y es allí donde se valida con el índice de propensión a migrar que ya tiene construido World Vision, que se confirma sí o no esa preclasificación es cierta, es así. Ok, entonces cuando aplican el ACP, luego de la red neuronal, ¿cuál es el input de ese ACP? El input es, sería Ese es el resultado del ACP, el output. Pero el input, ¿cuál es? O sea, ¿qué entra para hacer esto? la entrada de aquí. Sí, ok, ahí. Sería como la parte de aquí al centro, ¿verdad? Ok, entonces esos datos transformados son resultado de una red neuronal. Lo que sale aquí, ¿qué es? Y aquí entran variables categóricas. Aquí se transforma la parte, sería como reales ya. Ok, entonces es una cuantificación de la parte categórica. Ok, eso hace la red neuronal. Ok, ya, perfecto. Muchas gracias, eso era. Sí. Para, Reducir la dimensión, sí, buenísimo. Bien, bien, sí, bien. Excelente. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo lo que habría que ver es la arquitectura de la red, ya que no, esos son detalles, ¿verdad? Que tendrías que, 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 que explicar, pues ya un artículo o algo por el estilo, ¿verdad? Ya esos serían los detalles, ¿verdad? Perfecto, pura vida. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no, agradecemos mucho a William. Bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente charla. Es Luis Berlioz, por favor. Bien, ahí está. Luis Berlioz es profesor de la Universidad Buenas. Nacional Autónoma de Honduras y nos va a hablar de text mining, the archive with LLMs. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Hoy les voy a hablar sobre un proyecto en el que queremos crear un diccionario, un glosario, ¿verdad? De todos los términos de la matemática usando modelos de lenguaje largos o grandes, ¿verdad? Usando los datos de el sistema de preprints del archive y usando los modelos de lenguaje de código abierto, ¿verdad? Como todos los conocen, ¿verdad? Entonces, por términos matemáticos, me refiero a toda palabra o frase técnica que se usa en matemática, ¿verdad? Seguramente ustedes conocen millones, ¿verdad? Estamos hablando, ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Estamos hablando de serie de Cauchy, espacio de Banach, dominio integral, etcétera, etcétera. Los queremos encontrar todos, los queremos encontrar automáticamente. Por LLM, como les decía, me refiero a los grandes modelos de lenguaje, por sus siglas en inglés, que todo el mundo conoce últimamente, ¿verdad? Estoy hablando de GPT,
Llama, Llama 2, BERT, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco más de eso. Además, cuando los tengamos, bueno, los vamos a organizar de acuerdo a diferentes categorías, ya sea importancia, significado y cosas así. Esta charla no es exactamente acerca de cómo lo vamos a organizar, pero sí quisiera mencionar que no solo los vamos a tener ahí, ¿verdad? Sino que sí pensamos organizarlos. Entonces, primero, para hacer esto del entrenamiento necesitamos muchos datos y esto, la página del Archive lo facilita mucho porque permite descargar el código fuente en LaTeX de tal vez millones de artículos, ¿verdad? Entonces eso se hace de una forma muy sencilla. Y algunos autores marcan sus definiciones usando un macro o un ambiente de LaTeX. ¿Sí? Seguramente ustedes lo habrán hecho en algún momento. ¿Sí? Entonces, cuando lo hacen, nosotros les agradecemos porque nos dan datos, ¿verdad? Nos dan. Para encontrar, estos serían ejemplos de definiciones, ¿verdad? Para encontrar ejemplos de no definiciones, usamos, pues simplemente muestreamos aleatoriamente párrafos de los artículos y esperamos que no salgan demasiadas definiciones, ¿verdad? Es un proceso que se llama negative sampling, muestreo negativo sería. Después, necesitamos identificar el término que se está definiendo dentro de la definición. Para eso usamos páginas web con mucho texto matemático que son muy estructurados, ¿verdad? Que tienen un formato muy específico y estructurado. Por ejemplo, Wikipedia o el Stacks Project, que tienen esta particularidad, ¿verdad? Esta estructura en todos los artículos, en el que algunos tienen una sección que se llama definición. Y en esa definición aparece el nombre del artículo. Entonces, de ahí que así se puede extraer el término que se está definiendo en una definición. El definiendo se llama, por cierto. Bueno, entonces teniendo los datos, no queda más que entrenar. Los LLM, ¿verdad? Tienen una particularidad y es que ya están entrenados, pero se dice que ya están preentrenados en lenguaje inglés básico, en lenguaje inglés en general. Solo hay que entonarlos o afinarlos, un proceso que se llama fine tuning, en la aplicación que uno quiere, ¿verdad? En este caso serían dos aplicaciones. La primera es clasificar secuencias de palabras o tokens para que me diga el sistema si es una definición o si no es una definición. Entonces sería el primer trabajo. Entonces, por ejemplo, el sistema va a recibir la infinidad de artículos que tiene el archive, ¿verdad? Párrafo por párrafo. Y cuando se encuentre este, va a notar que aunque no está marcado como una definición, sí suena como una definición y definitivamente está definiendo algo. Y además, el siguiente paso sería encontrar qué es lo que se está definiendo. Y el sistema debería de encontrar que está definiendo esa secuencia de tokens, ¿verdad? Ahí es donde entra la segunda parte, que es entrenar un clasificador de tokens. Tokens es como palabras o subpalabras, ¿verdad? Que cada modelo parte el lenguaje de forma diferente. Bueno, entonces un poquito de código. Les quiero enseñar más o menos cómo se mira el código. Yo sé que cualquier cantidad de código en una charla es demasiado, pero sí les quería enseñar yo más o menos cómo se mira el uso de estas librerías. Entonces usamos fuertemente las librerías de Hugging Face. Ellos tienen una librería que se llama Transformers y en estos tienen los submódulos de los que hemos estado hablando. Entonces lo primero que necesitamos es el tokenizador del lenguaje. Y entonces ellos tienen una aplicación para tokenizar. De ahí está el clasificador por secuencias, el clasificador de tokens y el rellenador, el padder, el que hace el padding, que rellena la secuencia de palabras que son muy cortas
o trunca las que son muy largas. De ahí escogemos el modelo de lenguaje que queremos usar y aquí aparecen todos los sospechosos de siempre, ¿verdad? GPT, BERT, Roberta, Bloom, Llama, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay, yo diría que unos 200 que se pueden usar ahorita, pero toma tiempo usarlos todos. Y de ahí el entrenamiento o el afinamiento del lenguaje se hace como igual que entrenar cualquier modelo de PyTorch, y es que se hace una iteración de un número que es muy corto, ¿verdad? De 3 a 5, porque estos son modelos muy grandes y toma mucho tiempo en correrlos. Además, ya están entrenados en inglés, entonces toma muy poco tiempo hacer el entrenamiento. Pero seguramente reconocen ahí que es como entrenar cualquier modelo de PyTorch. Bueno, entonces ya habiendo visto esto, es tiempo de ver resultados. Uy, ahí está. Entonces, en la barra de arriba, en la gráfica de barras de arriba, vemos los métodos del clasificador, ¿verdad? Aquí solo puse el F1, ¿verdad? La métrica F1. Y comparé algunos LLM con métodos que no son LLM, o sea, que no están basados en la arquitectura Transformer. Por ejemplo, el LSTM, que es neuronal, pero no es Transformer, y el SVM, que sería máquinas de soporte vectorial, que es un clasificador bien común, que no es ni siquiera neuronal, ¿verdad? Entonces, vemos que como era de esperarse, los LLM tienen un mejor desempeño. En la gráfica de barras de abajo vemos la segunda aplicación, que son los F1 en el problema de la clasificación de tokens. En esto hemos probado menos porque las arquitecturas, es más quisquilloso hacer la tokenización, ¿verdad? Hay más trabajo que hacer en la tokenización de esta. Pero se mira el mismo desempeño con los modelos de tipo BERT. Creo que tiene algo que ver con la B de BERT, que es de bidireccional, ¿verdad? Algunos modelos solo miran hacia atrás porque su principal objetivo es predecir texto, ¿verdad? Generar texto, son generativos, ¿verdad? BERT es bidireccional y entonces yo creo, no puedo estar seguro de esto, pero yo creo que la bidireccionalidad es lo que le da el poder de clasificación a esta arquitectura. Si alguien sabe aquí, me puede decir. Bueno, entonces, ¿cómo queda, verdad? ¿Cómo queda? Después de correr, bueno, corrimos los dos modelos en todo el archive desde el inicio de 1991 hasta datos del 2020, principios del 2020. Sí. Y entonces tenemos que una pregunta bien natural es cuáles son los términos que más se definen en matemática, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la lista. Fíjense que aquí filtré los términos con más de una palabra que más se definen en matemáticas. Y entonces no sé si alguien aquí ha contribuido un par de definiciones de esas, ¿no? Esos son los términos que más aparecen. Sí. En la gráfica roja, en la de barras, entonces ahí, la gráfica muestra la posición relativa donde aparecen las definiciones dentro de los artículos. Entonces, en un artículo típico, las definiciones tienden a estar al principio y de la mitad en delante empiezan a decaer el número de definiciones hasta que al final ya casi nadie define cosas. Sí. Y en la gráfica de abajo, ahí se muestra la prevalencia de un cierto término, ¿verdad? Por prevalencia me refiero al número relativo de veces que aparece anualmente, ¿verdad? El número de veces dividido entre el número de artículos ese año. Entonces aquí puse la prevalencia de las palabras que contienen la palabra Ricci, de los términos que contienen la palabra Ricci, porque intentaba mostrar algo que en realidad no funcionó. Entonces, mejor lo dejo ahí.
Pero sí se puede, ¿verdad? Sí. Entonces, algo de información, este proyecto es parte de un proyecto más grande que se llama Formal Abstract, que es muy ambicioso, ¿verdad? Tiene una meta muy grande y es hacer que eliminar a los revisores de los journals de matemáticas, ¿verdad? Hacer un sistema basado en inteligencia artificial y métodos formales que sustituya a los revisores en los journals. Yo sé, es muy ambicioso, pero de eso trata el proyecto. Y además todo el supercómputo se realizó gracias al apoyo de una computadora que se llama NeoCortex, que está ubicada en el centro de supercómputo de Pittsburgh. Tengo ciertos proyectos pequeños, ¿verdad? Que quisiera hacer en el futuro cercano, y es, en vez de entrenar modelos, usar los modelos súper grandes, ¿verdad? Los que uno solo tiene acceso a una API y no los tiene, no tiene acceso a entrenarlos. Estos métodos se llaman, bueno, hay muchos tipos, ¿verdad? Pero los dos más populares son Zero Shot, que significa simplemente preguntarle a ChatGPT, ¿verdad? En vez de entrenarlo, solo preguntarle a ChatGPT, ¿este párrafo es una definición o no, verdad? Y entonces eso me parece interesante. Y el siguiente es el RAG, que es generación con augmented retrieval, con retorno aumentado, ¿verdad? Y básicamente lo que hace es que usa el contexto enorme que tienen estos modelos, los últimos modelos, ¿verdad? Que tienen un contexto de miles de palabras. Y entonces simplemente se les da 1000 ejemplos de una definición y se le pregunta, ¿es este párrafo una definición? Y entonces ellos contestan sí o no. Entonces eso sería algo que quisiera hacer más adelante. También, como les digo, estamos usando esta computadora y ha habido un retraso en los updates y entonces no podemos usar las últimas versiones. Estos son los últimos modelos de 7.000 millones de parámetros. Entonces eso sí es trabajo futuro. Y un trabajo que sí me gustaría mucho es dejar de utilizar los preprocesadores de LaTeX. LaTeX es súper difícil de parsear, de hacerle el parsing. Entonces, si se pudiera eliminar esa parte, sería muy bueno. Ya sea usando el PDF del artículo de un solo, o alguna librería que no necesite el LaTeX. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Preguntas. Aquí tenemos a Javier Torres. No sé si entendí bien, pero o sea, se me ocurrió algo que puede ser análogo a lo que estabas haciendo. Si hay un proyecto que se llama Wikipedia, que tiene muchas cosas allí, quizás ustedes podrían hacer algo como Wikimat o algo así, o Wikidef, donde aparezcan todas las definiciones y que estén vinculadas a los papers o a los artículos de donde fueron consultados. Una cosa así, ¿verdad? Que uno pudiera ver las diferencias de definición. Pero ahora estoy viendo algo más. Pero bueno, se me ocurrió. Con respecto al Tech Meaning, ¿por qué te inclinaste a usar LLM y no otros software que de repente hay en abundancia, pues en R quizás o en otros lados más conocidos, pero o se puede implementar con otros lenguajes? Sí, gracias. Bueno, le contesto la primero, ¿verdad?
El archive es particular en cuanto a las licencias. Todo producto de los datos de archive no se puede compartir de forma libre, porque el autor, al dar su artículo, no dio ese permiso. Entonces, el grupo en Cornell, los que organizan en la Universidad de Cornell, han creado esta forma en que uno solo escribe, ¿verdad? Una forma académica, ¿verdad? Que uno escribe que no lo va a compartir o que no se va a lucrar de eso, no sé exactamente. Entonces uno solo la firma digitalmente y ya le puedo yo compartir los datos. Pero así crear un Wikidev, como dijo, no puedo por eso, ¿verdad? Por las licencias del archive, que no son completamente libres. Con respecto a los LLM, es porque es en cuestiones de procesamiento de lenguaje, es lo mejor que hay ahorita, ¿verdad? Por mucho, ¿verdad? Yo comparé los métodos clásicos y son Lentos. mucho mejores, sí. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Em, eh, a la supercomputadora no lo dejan a uno mandar el programa si no está ya probado. Entonces, en un GPU normal tarda como 20 horas, eso es lo más tardado, ¿verdad? Que termine al menos una época. Ajá, ya cuando lo manda a la computadora, esta Neocortex es enorme, es un acelerador enorme, ¿verdad? Tarda como 4 horas. Sí, tarda como 4 horas, sí. La inferencia sí tarda como una semana. Ujú, el clasificar todos los datos. Ujú, sí. Ujú. Gracias. Gracias a ustedes. Tenemos unos minutitos, tal vez nos puedes hablar de ese proyecto no retuve el nombre El Formal Abstract, sí. sí, Sí. porque uno de Claro. los grandes problemas de las revistas y por lo tanto del mundo académico es el tiempo que duran los árbitros en revisar los artículos y Sí. los consejos editoriales en tomar una decisión, etcétera. Entonces, ¿cómo en qué se basa esto? Ajá, sí. Entonces existe un tipo de lenguajes de programación que se dedica a revisar argumentos formales, pero se llaman métodos formales. Algunos ejemplos de estos lenguajes de programación está Lean, Lean, está COQ, que es un lenguaje francés, ¿verdad? Es Isabel, etcétera, etcétera. Hay muchos de estos lenguajes. Entonces, el problema es que formalizar inclusive un argumento muy sencillo cuesta mucho trabajo porque el lenguaje de programación necesita cada detalle, ¿verdad? Para después solo correr todas las implicaciones y decir si está correcto o no. Entonces, suena muy bien combinar la inteligencia artificial con estos lenguajes de programación, porque la inteligencia artificial podría hacer todo ese trabajo repetitivo de estar revisando el tipo de cada pequeño objeto, de cada argumento, ¿verdad? Y creando estas grandes cantidades de código que se necesitan para revisar eso. Este tema es un tema que está avanzando muy rápido, ¿verdad? Entonces, todo lo que digo ahorita en 6 meses va a estar desactualizado, pero, por ejemplo, hace poco se, bueno, hace muy poco se han estado formalizando ciertos artículos que son de última generación, ¿verdad? De matemáticas muy avanzadas, ¿verdad? Y inclusive se han estado formalizando problemas de las Olimpiadas Matemáticas. Entonces ese es como el estado del arte ahora. Entonces combinando esos dos métodos, ¿verdad? La inteligencia artificial con estos métodos formales de lógica y de lenguajes de programación específicos, esa es la idea, combinar las dos cosas. Ok, Sí, ok. está a nivel de sueño ahorita, ¿verdad? Es Bueno, un sueño nada más, pero... le encontramos una aplicación para mis colegas de lógica. Ujú. Entonces, Sí. está bien. Gracias. No, No sé gracias si a hay usted. alguna otra pregunta para Luis. Bueno, muchas gracias.
Bien, va profesora María del Mar Rueda de la Universidad de Granada con el trabajo, ahí está, Inference from Non-Probability Service through Data Integration. Buenas tardes, mi nombre es María del Mar y el trabajo que voy a presentar ahora ha sido realizado en compañía de algunos compañeros del grupo de investigación de la Universidad de Granada que aparecen en la presentación. El trabajo se estructura fundamentalmente, gracias, una breve introducción del problema de la estimación con encuestas con datos no probabilísticos para desarrollar en el apartado siguiente los principales métodos que están apareciendo para tratar la inferencia de este tipo de datos. Luego brevemente haré un problema comentaré el problema que tiene la estimación de la varianza, así como el uso de técnicas de aprendizaje automático en las distintas metodologías, el software que lo implementa, también un estudio de simulación rápido para ver el comportamiento y la influencia de los distintos aspectos en cada método, y por último un procedimiento para integrar datos de encuestas no probabilísticas con las típicas encuestas probabilísticas. Bueno, la encuesta hoy día es el método más usado para estudios sociales de poblaciones, pero fundamentalmente se basan en las encuestas, en los métodos, en muestras probabilísticas, ya que el realizar un diseño muestral probabilístico permite hacer una inferencia basada en un procedimiento matemático bien desarrollado que permite no solo hacer predicciones y estimaciones, sino dar errores, determinar con exactitud los errores que se cometen e incluso determinar a priori los tamaños de muestras para fijar ese error máximo. De tal forma que siguen siendo el gold estándar, las encuestas, los muestreos probabilísticos, el gold estándar para todas las instituciones importantes que realizan encuestas, tanto instituciones privadas como instituciones públicas. Sin embargo, en los últimos años las encuestas probabilísticas están teniendo un gran problema en la realización, fundamentalmente en términos del problema de la falta de respuesta, que se está creciendo muchísimo, y de tal forma que el desarrollo, las suposiciones teóricas en las que se desarrolla el muestreo probabilístico no se cumplen, ya que la falta de respuesta es excesivamente grande. De todas formas, están apareciendo unos nuevos métodos de administración de encuestas, como las encuestas web, app, etcétera, que ofrecen a los investigadores un procedimiento muy bueno para obtener muestras muy grandes en muy poco tiempo y a unos costes muy pequeños, lo cual es muy importante, sobre todo cuando se tienen que decidir acciones importantes, por ejemplo, pues todas las encuestas de vacunación y todo el problema que hubo con el COVID. No solo era importante tener estimaciones precisas, sino tener estimaciones muy rápidas que pudieran permitir tomar decisiones estratégicas a la población de una forma inmediata. Todo esto ha hecho que el muestreo no probabilístico haya tenido un auge inmenso en la última década. Entonces están apareciendo muestreos en bolas de nieve, encuestas paneles, encuestas de voluntarios, etcétera, que permiten obtener datos de una forma muy rápida, pero tienen un problema muy importante de representatividad para su tratamiento. ¿Por qué? Fundamentalmente porque en estos tipos de encuestas no existe, a priori no se conoce la probabilidad de participar el individuo y por tanto no se puede aplicar toda la metodología que es bien sabida de los diseños muestrales, de la inferencia estadística.
Además, las muestras no probabilísticas, las muestras de voluntarios, implican un sesgo de selección, ya que fundamentalmente la población en la que tienen acceso se puede hacer, no coincide con la población objetivo, no todos están unidos. Y además la probabilidad de participar de los individuos fundamentalmente hace que sea diferente el comportamiento entre las personas que participan y las personas en general que no participan. Una de las, bueno, hay muchísimos trabajos que sean teóricos, matemáticos, en los cuales se explica todos los procedimientos, pero en este trabajo de Bradley en la revista Nature se muestra claramente con dos grandes encuestas americanas muy famosas de tamaños de muestra grandísimos, del orden de 250.000 y 75.000 individuos por semana entrevistados, que hicieron una estimación muy mala de la vacunación, que se equivocaron en el 17 y el 14% respectivamente. Entonces se ponía en práctica, se veía claramente que el más datos no significa mejor información, si estos están mal tomados. Sin embargo, los datos obtenidos mediante encuestas de voluntarios o fuentes no probabilísticas tienen una cierta utilidad. Pueden ser utilizados si se complementan a muestras probabilísticas bien realizadas para poder acceder a tamaños suficientemente grandes, sobre todo para partes de la población pequeña a las cuales no se tiene normalmente acceso. Y esto es lo que se conoce como integración de datos, que veremos al final de la exposición. Bien, pues a continuación voy a pasar a revisar las técnicas fundamentales para estimación en encuestas obtenidas con datos no probabilísticos. Bien, el marco en el que trabajamos es que tengo una población objetivo de tamaño n, y las muestras las voy a denotar o por S sub R cuando son muestras probabilísticas o S sub V cuando son muestras no probabilísticas. En el caso de muestras probabilísticas se obtienen bajo un diseño muestral dado, P sub R, con unas probabilidades de inclusión de primer orden que vienen dadas como la suma de las probabilidades de todas las muestras que contienen esa unidad. En el caso de muestras no probabilísticas, supondremos también que están seleccionadas de la misma población objetivo, y será nuestra variable objeto de estudio, y tendremos siempre un vector de covariables que son las que nos van a permitir predecir o bien los valores o bien las probabilidades de participar. Entonces, para las muestras probabilísticas, en el caso de que tuviera una muestra probabilística, el estimador de Horvitz y Thomson nos da un estimador insesgado del parámetro, en este caso del total, sin más que considerar los pesos del diseño, como la inversa de las probabilidades de inclusión de primer orden, y además se tiene determinado su varianza exacta y un estimador de la varianza en función de las probabilidades de inclusión de primer y segundo orden. Sin embargo, cuando obtenemos muestras no probabilísticas, lo que se suele usar es simplemente un promedio de valores, y el estimador que se obtiene será un estimador sesgado cuya varianza muestral no se puede obtener porque no se sabe la distribución de probabilidades. Entonces, este sesgo además está bien determinado para el estimador de la media. Ese sesgo, que se llama sesgo de selección o de voluntariedad, viene dada como la inversa de la fracción de muestreo, F sub V, es decir, la proporción de individuos que han contestado de toda la población, así como multiplicado por la esperanza bajo el procedimiento, el mecanismo de selección, de la covarianza que hay entre la variable indicadora U sub VI, que es una variable, vale 1 para los individuos que pertenecen a las muestras que han participado en la muestra voluntaria y 0 que no pertenecen, y la variable objeto de estudio. Por tanto, si
las variables indicadoras de selección y la variable objeto de estudio están relacionadas, cosa que es lo más normal. La participación depende de lo que de la variable que se está investigando, pues entonces los estimadores van a tener un sesgo importante que no se podrá eliminar por muy grande que sea la muestra. Su error cuadrático medio viene determinado también por esa función y el primer término, la esperanza, bajo el modelo de voluntariedad de la correlación que existe entre esas dos variables, es lo que nos va a determinar la diferencia que existe frente a un muestreo aleatorio probabilístico del mismo orden. Bien, entonces, ¿qué técnica, dado que existe ese sesgo y es muy importante y no se puede disminuir, no se puede eliminar aumentando los tamaños de muestra, pues han aparecido distintas técnicas para tratar de reducirlo e incluso eliminarlo. Todas ellas van a depender del uso de información auxiliar. Según el tipo de información que se tenga, pues se tienen distintos métodos. El método más sencillo es cuando la información auxiliar es muy básica. Conocen solo los totales poblacionales de las variables auxiliares que sostienen de los censos, pues el número de hombres, de mujeres, de categorías distintas sociales, de número de personas que hay en cada categoría de estudio, etc. Entonces, en ese caso, se utiliza la técnica de calibración. Si existe un poco más de información auxiliar y se tiene la información a nivel de toda la población, si son conocidos las covariables a nivel poblacional, se pueden determinar modelos de superpoblación y se obtiene lo que se llama la aproximación predictiva, que veremos también. Y luego hay un punto intermedio que es los métodos que más se utilizan, que son los de el caso que no se tienen los valores para toda la población, pero sí se tienen las covariables en una muestra probabilística que está bien determinada, que representa bien a la población y que son disponibles normalmente para los organismos oficiales de estadística. Cada país normalmente, sus oficinas de estadística, hacen encuestas muy bien diseñadas con muestreos polietápicos estratificados, muy bien diseñadas, que no tienen esa variable de se quiere estudiar, pero sí tienen un conjunto de variables, covariables importantes que pueden ser comunes y nos van a servir para determinar los modelos. Entonces, en estos casos, las técnicas que se utilizan pues son la Propensity Score Adjustment, una modificación de ella, que es la PAPP, el Kernel Weighting, Statistical Matching y los estimadores doble robustos que vamos a ver brevemente. La primera forma, cuando solo los totales son conocidos, las celdillas son conocidas, pues se utiliza la técnica de calibración, que es una técnica muy usual para ajustar y mejorar las estimaciones en muestras probabilísticas, pero que está demostrado que no son suficientes para eliminar los sesgos de selección. Otra metodología, cuando se conocen los datos a nivel de las covariables, a nivel poblacionales, pues lo que se utiliza fundamentalmente es una modelización de la variable objeto de estudio en función de los valores que no son observados, en función de las variables, de las covariables. Entonces lo que hacemos es predecir los valores para los individuos que no son observados. Y así tenemos estimadores, modelos basados, en los cuales la parte de la población que no es muestreada, que será lo U menos S sub, pues se sustituyen por los valores predichos, o los modelos asistidos, en los cuales para la parte se corrigen los valores predichos por los errores en función de asignadas con las probabilidades de predicción, o los modelos calibrados. Bien, todo esto en la práctica se conocen bien las propiedades y suelen funcionar bien, pero es muy difícil su aplicación en la práctica porque es muy poco frecuente que se tengan el conocimiento de las covariables a nivel del individuo para todos los individuos de la población, aunque en algunas ocasiones, en algunos trabajos que hemos hecho, sí se tienen. Lo que más se suele utilizar es una situación intermedia en la cual
se tiene una encuesta probabilística de referencia buena que tienen en común con la variable objeto de estudio algunas covariables. Entonces, la estructura es la que aparece aquí, en las cuales las probabilidades de inclusión se tienen para la muestra probabilística, se tienen también las covariables, pero no se tiene la variable de estudio, mientras que para la muestra no probabilística no se tienen las probabilidades de inclusión, pero se tienen las covariables y la variable objeto de estudio. Hay que hacer una serie de suposiciones o hipótesis para poder hacer la inferencia, y es, lo primero, tener un modelo Missing and Random, es decir, las funciones indicadoras, gracias, y las variables objeto de estudio tienen que ser independientes, dadas las covariables. Es decir, podemos, pi sub vi nos va a denotar la probabilidad de que un individuo conteste voluntariamente, dadas las covariables, y esa probabilidad no depende de la variable objeto de estudio. Todas esas probabilidades en todos los individuos de la población tienen que ser estrictamente positivas, es decir, no puede haber parte de la población a la cual no se acceda, y además tiene que la probabilidad de que un individuo u otro participen o no deben ser independientes dadas las covariables. Entonces, bajo esas suposiciones o hipótesis, lo que hace el PSA es dar una estimación de esa probabilidad de participar en la muestra dadas las covariables mediante una modelización, un modelo que normalmente dependerá de unos parámetros y de las covariables, y ese modelo se entrena para los individuos que pertenecen a la muestra R, a la muestra de voluntarios y a la muestra de no voluntarios, puesto que se tienen en las dos. En las dos se puede observar las covariables. Lo que se hace es obtener el estimador máximo verosímil, donde mediante la minimización de esa función, que no es una función de verosimilitud, es una función de pseudo verosimilitud, porque los individuos que no están en la muestra y están en la población se estiman por la parte probabilística con las probabilidades de inclusión. Entonces, una vez entrenado el modelo y obtenido los parámetros del modelo, se estiman esas propensidades y se asigna a cada individuo de la muestra probabilística un peso que lo representará en la población como la inversa de esa propensión estimada, que fue lo que propuso el estimador de Valiant. Y entonces lo que se hace es utilizar una especie de estimador de Horvitz y Thomson, pero sustituyendo esos valores, esos pesos del diseño por esos pesos obtenidos a partir de las propensidades. Hay modificaciones de esos pesos pues, para resolver distintos problemas, pero vaya, lo más normal es utilizar esa fórmula que se conoce como estimador IPW. Bajo las condiciones que hemos visto y para el caso de regresión logística, se demostró que ese estimador es asintóticamente insecado y se tiene una expresión de la varianza que, como se observa, depende de dos términos. Por una parte, de las propensiones en todo el modelo y por otra parte, de las probabilidades de inclusión que determina el diseño muestral. Es decir, que la estimación que se puede obtener es un poco compleja y solo es válida para el caso de regresión logística. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, otras modificaciones del Propensity Score es la que se formula en Elliott y Valiant en 2020, que es muy parecido, se basa también en la Propensity Score, pero modeliza también la probabilidad de que respondan los individuos de la muestra probabilística. Bien, aunque lo que se ha demostrado, el PSA normalmente funciona bien en las circunstancias que se han definido de Missing and Random. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que depende muchísimo de las covariables que se utilizan para el modelo. Si la relación entre las variables es desconocida, hay que hacer previo un algoritmo de selección de modelos, porque si no, el sistema no predice bien las probabilidades de inclusión.
Otras modificaciones que se han hecho del PSA fundamentalmente es que se ha visto que los pesos que se obtienen pueden ser muy extremos, lo cual hace que, si bien se reduzca el sesgo, aumenta muchísimo la variabilidad de las estimaciones, y eso puede ser luego un gran problema porque el error cuadrático medio crece considerablemente. Entonces, lo que se propuso el Wang y otros en el 2020 es utilizar una función kernel que lo que hace es asignar un peso en función de la distancia que haya entre los individuos de la muestra probabilística y no probabilística. Entonces, se define esa distancia entre los individuos de la muestra probabilística a un individuo concreto de la muestra no probabilística, se suaviza mediante una función kernel, y luego a cada individuo de la muestra no probabilística se le asigna un peso que es esa diferencia, ese kernel, también ponderado por el peso del diseño de todas las unidades que pertenecen a la muestra probabilística. Y en función de ese peso, pues se obtiene un estimador similar de Horvitz y Thompson, que se ha demostrado que es menos sensible a las especificaciones, a las malas especificaciones del modelo que se utilice, y sobre todo que elimina los pesos extremos, que es un gran problema en la estimación. Otro enfoque totalmente distinto es el statistical matching, que lo que hace es, en vez de modelizar la probabilidad que tiene un individuo de participar, lo que hace es modelizar la variable objeto de estudio en función de las covariables que son conocidas para esa variable. Entonces, una vez que yo entreno un modelo, el que sea, y obtengo esas predicciones, puedo obtener los valores predichos para la encuesta, no, para los individuos que pertenecen en la encuesta probabilística, y entonces construir el estimador simplemente como el estimador de Horvitz y Thompson, pero con los valores predichos, ya que la encuesta probabilística está bien diseñada de tal forma que los pesos del diseño retransmitan y produzcan estimaciones buenas para los valores, y si son para todas las variables X, pues también deben de dar buenas estimaciones para las variables predichas de la variable objeto de estudio. Esto se formuló en principio con métodos de imputación de vecinos más cercanos, pero ya se han utilizado como veremos, para cualquier otro método, modelo de aprendizaje automático. Y últimamente también el procedimiento que se está considerando más es el modelo de doble robusto, que lo que va a hacer es, puesto que el modelo de Propensity Score depende mucho del modelo utilizado, de que esté bien formulado el modelo para estimar las propensidades, y por otra parte lo de Statistical Matching depende fundamentalmente de que se haya elegido bien un modelo para predecir los valores Y, pues lo que hace es una combinación de estimadores, tanto en la muestra de voluntarios pondera los errores que hay entre los valores observados y los valores predichos, mientras que en la variable probabilística, en la muestra probabilística, los valores predichos, y ese estimador se demuestra que es robusto en el sentido de que es consistente, o bien si el modelo de las propensidades está bien definido, o bien si el modelo de la predicción de Y está bien definido. Bien, esos son los principales procedimientos que hay que se han estudiado, pero no hay, uno de los, se han demostrado, el procedimiento de eliminación del sesgo, pero tiene un problema fundamental, y el de la estimación de la varianza, ya que hay tres posibles fuentes de variación. Por una parte, la determinada por el diseño muestral de la muestra de referencia, por otra, por el modelo definido para estimar las propensidades, y por otro, por el modelo para la regresión de la variable Y. Entonces, cualquier aleatorización cualquier procedimiento para aproximar la varianza tiene que tener en cuenta como mínimo dos fuentes de aleatoriedad. Por ejemplo, en estimación doble robusto tendría que obtenerse en función de la varianza bajo el diseño, de la esperanza bajo el modelo, más la esperanza bajo el modelo de la varianza del diseño. Y hacer unas estimaciones a partir de esa fórmula es muy, muy complejo. En la práctica, en algunos trabajos se han utilizado técnicas de Jagna y Bustra,
pero no existe una demostración formal de que esos procedimientos de replicación sean consistentes. También comentar brevemente que aunque en principio los trabajos que se han formulado, tanto de todo de statistical matching, de doble robusto, etcétera, se hicieron utilizando modelos de regresión logística para las propensidades y modelos de regresión lineal para los modelos de predicción, en la práctica se pueden utilizar cualquier técnica de machine learning. Nosotros tenemos un par de trabajos en los cuales pues, hemos utilizado todos, redes neuronales, vecinos más cercanos, SVM, etcétera, y el que mejor nos ha dado resultados es el gradient boosting. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Pues en la práctica hay recientes trabajos, recientes paquetes. Hay un paquete en R que permite hacer, implementadas casi todas las técnicas, y además permite usar para la predicción pues, todas las funciones de entrenamiento del paquete Caret, que son muchas, con cualquier algoritmo. Otro paquete que ha aparecido el año pasado, que tiene implementadas esas tres técnicas, pero solo para ciertas técnicas de machine learning concreto, y bueno, un paquete tiene implementado el kernel weighting. Bien, el estudio de simulación lo voy a pasar porque si no va a ser muy eso. Solo comentar que no hay un estudio que determine cuál de esas técnicas es mejor, en absoluto. Depende de las características, de las variables auxiliares, de cómo se ha hecho la selección, de las técnicas de selección de variables que se hayan hecho, etcétera, y sobre todo de los modelos de dependencia de las variables. Nosotros hicimos un estudio, pues bueno, en el cual pues, se comparaban, está para salir, se han comparado todos los métodos y se ven, pues, bueno, bajo qué circunstancias uno funciona mejor que otro, pero no se puede deducir una elección. Bien, por último comentar que lo que se está considerando ahora, lo que están trabajando los institutos de estadística oficiales, es cómo integrar los datos no probabilísticos en sus encuestas oficiales. No es tiempo de dejar de utilizar las muestras probabilísticas, que es un procedimiento bueno, bien diseñado y demás, pero sí es importante, sobre todo para el estudio de áreas pequeñas, en las cuales los tamaños muestrales van a ser muy, muy pequeñitos, complementar las muestras con otras bases de datos no probabilísticas. Entonces están apareciendo una serie de trabajos en las cuales las muestras probabilísticas se combinan con las muestras no probabilísticas. Ese fue el pionero. Nosotros tenemos un trabajo del 2022 con estimaciones mejores, y lo único, bueno, como todo conclusión de este proyecto que llevamos pues ya 3 años con el proyecto de investigación de inferencia en encuestas no probabilísticas, es comentar, pues bueno, como Beaumont y Rao dicen, que no es tiempo de abandonar las encuestas, las encuestas probabilísticas, pero las encuestas no probabilísticas son una fuente importante de problemas de selección y cobertura. No se pueden trabajar como actualmente se está haciendo, utilizando las mismas técnicas de inferencia válidas para las encuestas probabilísticas. Es un auténtico disparate. Existen nuevas metodologías muy potentes que se están desarrollando en los últimos 3 o 4 años para tratar encuestas no probabilísticas, y pueden ser muy útiles las encuestas web y encuestas de paneles publicitarios, etcétera, que se están utilizando para complementar las muestras probabilísticas en aquellas subpoblaciones que son muy difíciles de acceder a ellas. Y como dice Carlton, pues un método es un tiempo un tiempo de cambio muy excitante para los investigadores de encuestas. Fundamentalmente hay un par de problemas en este aspecto, que son sobre todo, se han visto muchos estudios de simulación, pero en la práctica no se sabe determinar con cada método cuál es la cantidad de sesgo concreto que se reduce. Entonces es fundamental determinar algún procedimiento
que son lo último que se está haciendo, para ver en una encuesta concreta cuál es el término de seco que se consigue reducir. Y por otra parte, extender esto fundamentalmente a las situaciones que no son missing and random. ¿Qué pasa? En la mayor parte de las situaciones, en realidad, de las encuestas de voluntarios, la probabilidad depende de la variable que se está preguntando. Entonces, cómo abordar teóricamente esta problemática también es un campo abierto que no se ha publicado nada. Y, bueno, algunas referencias importantes y, sobre todo, pues, dar las gracias a todos los asistentes y, bueno, pues decir que esto ha sido financiado, los resultados, por distintas convocatorias del Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno español. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, María del Mar Rueda? Yo me quedo con el final. ¿Para dónde crees tú que, o sea, a dónde nos va a conducir todo esto? ¿Va a ser más bien cada vez peor en el sentido de que cada vez vamos a recurrir más a esas muestras no aleatorias? ¿O realmente todavía estamos a tiempo de enderezar las cosas? Porque digamos, mucho es para la toma de decisiones, ¿verdad? Y el peligro es, bueno, vamos a tomar decisiones con datos que no significan nada. Es una problemática muy grande. Entonces, los organismos oficiales de estadística de los distintos países, las instituciones que hacen encuestas de salud pública, etcétera, utilizan siempre y van a seguir utilizando encuestas probabilísticas bien diseñadas. Pero luego los organismos de marketing de la institución, yo qué sé, los investigadores, todas las empresas que hacen encuestas, que hacen estudios de mercado rápido, les da igual, no dan, luego no hay consecuencias si dan malas estimaciones. Entonces es una forma muy fácil, muy rápido de hacer. Y hoy día con el Google Form todo el mundo sabe hacer una encuesta, todo el mundo lanza una encuesta, todo el mundo tiene los resultados. Y entonces tienes muchísimos datos y te ves en las publicaciones una encuesta de 100.000 o de 30.000 y dices, ¿cómo no va a ser? Si es buenísimo, un tamaño muy bueno si fuera una muestra probabilística. Pero hacerle entender a las personas que no son especialistas en encuestas, en muestreo, que tienen que utilizar, que los métodos para encuestas de no voluntarios no son los mismos que los voluntarios, es muy difícil. Nosotros tenemos ahora un proyecto de pruebas de concepto que estamos lanzando una plataforma tecnológica que va a ser gratuita para que quien quiera pues, meta su encuesta no probabilística y le salgan todos los métodos de ajuste y le salga, pero es muy difícil eso llevarlo a los usuarios. La gente quiere inmediatez, quiere rapidez y hacer una encuestita y obtener unos resultados, pues todo el mundo cree que lo puede hacer con el paquete, cualquier paquete. Ahora te coge, te mete, te sale todos los resultados, todas las descriptivas, todos los análisis más complejos. Entonces es muy difícil. Sí, digamos, no, puede que no haya consecuencias para la salud o cosas así, pero se puede perder mucho dinero también si vamos a, qué sé yo, poner al mercado y con unos datos que no significan nada. Sí, pero yo no sé la situación aquí. Yo digo, por ejemplo, en España las empresas de encuestas de política y de opinión continuamente fallan y no pasa nada, no hay consecuencias ninguna. Y son siempre las mismas empresas que lo hacen muy mal. Hacen fundamentalmente paneles online que cuestan mucho, pero una empresa se lo han vendido y tienen 10.000 respuestas. Entonces no pasa nada, pero como luego no pueden comprobar realmente lo que hubieran vendido si no lo hubieran, en fin, que es muy difícil, vamos, lo veo yo, entrar a concienciar a ese tipo de usuarios. Pero bueno, con que lleguemos a alguna.
Que pareciera que la tendencia es como Sí, sí, imparable. imparable. Sí. Especialmente las encuestas web, las encuestas todas las app. La gente joven hoy es inmediato, rápido hacerlo. Sí, Y es mucho más barato y mucho más inmediato. claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, si no, damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias.